Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy hablaremos sobre la tabla periódica y las clasificaciones de los elementos. Pero primero, comunicarles que deben prestar mucha atención a la clase y observar bien las diapositivas porque en base a la explicación que les proporcionaré el día de hoy, tendrán que ir a la plataforma a responder unas preguntas según lo que hayan entendido de la clase. Sin nada más que decir, podemos continuar con la clase. Bien, la tabla periódica es una herramienta esencial en química que nos ayuda a entender la estructura y las propiedades de los elementos químicos. Imagina que es como un gran mapa que organiza todos los elementos conocidos en filas y columnas según sus características. Fue desarrollada por científicos como Dimitri y Lothar en el siglo XIX. La tabla periódica nos muestra información crucial sobre cada elemento, como su símbolo, número atómico, masa atómica y configuración electrónica. Además, nos permite identificar patrones y tendencias en las propiedades de los elementos, lo que nos ayuda a predecir su comportamiento químico. Bien, antes de continuar con la clase, les tengo un video muy interesante para que nos ayude a entender mejor la clase. La tabla periódica tal como la conocemos hoy en día es el resultado a las contribuciones de diversos científicos a través del tiempo que con sus investigaciones lograron integrar y organizar los elementos químicos. Actualmente la tabla periódica está diseñada de acuerdo con el número atómico que nos indica el número de cargas positivas que tiene el elemento en su núcleo y la configuración electrónica de los elementos químicos. Están acomodados en 7 filas o renglones llamados periodos y 18 columnas llamadas familias o grupos. Los periodos nos indican el número de capas o de niveles de energía que tiene un elemento químico y en dichas capas podemos encontrar a los electrones. Por ejemplo, el hidrógeno se encuentra en el periodo 1, eso quiere decir que solamente tiene una capa o nivel de energía. El bromo se encuentra en el periodo 4, entonces tiene 4 niveles de energía y el radio tiene 7 niveles de energía porque está en el periodo 7. En los grupos o familias, los elementos tienen propiedades físicas y químicas similares, y a pesar que en la mayoría de las tablas periódicas actuales los grupos o familias se encuentran enumerados del 1 al 18, existen otras en donde los grupos tienen números romanos seguidos de la letra A o B. Esto lo hacían antes para diferenciar los elementos representativos con la letra A y los de transición con la letra B. Actualmente la UPAC recomienda utilizar solamente los números del 1 al 18 para distinguir una familia de la otra. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima. Bueno chicos, espero el video haya sido de su agrado y se haya entendido. Ahora sigamos con la clase con primeras clasificaciones de los elementos. Antes de la tabla periódica moderna, los científicos intentaron clasificar los elementos de diversas maneras. Antoine Lavoisier, por ejemplo, clasificó los elementos en metales y no metales según sus propiedades observadas. Luego, Jöns Jacob introdujo la notación química moderna y contribuyó al desarrollo de la estequiometría. Sin embargo, fue con la contribución de Mendeleev y Meyer que se estableció la tabla periódica actual. Mendeleev organizó los elementos en orden creciente de masa atómica y dejó espacios vacíos para elementos que aún no se habían descubierto, prediciendo sus propiedades. Bien, la ley periódica es una regla importante que establece que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos. Perdón. Esto significa que las propiedades de los elementos exhiben regularidades o patrones cuando se organizan en un orden creciente de un número atómico. Por ejemplo, si observamos los rayos atómicos o las energías de ionización de los elementos,
notaremos que aumentan o disminuyen de manera predecible a medida que avanzamos a través de la tabla periódica. Bien, tabla periódica moderna. La tabla periódica moderna es una versión mejorada y más organizada de las primeras clasificaciones de los elementos. Ahora, los elementos están dispuestos en orden creciente de número atómico, lo que refleja mejor su estructura atómica y sus propiedades químicas. Además, la tabla periódica actual incluye información adicional sobre las configuraciones electrónicas de los elementos, su estado de agregación, a temperatura ambiente y otros datos relevantes. Periodos. Los periodos son las filas horizontales en la tabla periódica. Cada periodo representa un nivel de energía o capa orbital en la estructura electrónica de los elementos. Comenzamos en el periodo 1, que contiene los dos elementos, hidrógeno y helio, y avanzamos hacia abajo hasta el periodo 7, que es el más grande y contiene el mayor número de elementos. Familias. Las familias, también conocidas como grupos o columnas, son conjuntos verticales de elementos en la tabla periódica. Los elementos dentro de una familia comparten características químicas similares debido a que tienen el mismo número de electrones en su capa externa. Por ejemplo, los elementos del grupo 1, los elementos alcalinos, perdón, tienen un solo electrón en su capa externa y tienden a formar compuestos iónicos con carga positiva. Ahora, los elementos. Los elementos son las sustancias más simples que componen la materia. Cada elemento está formado por átomos con el mismo número de protones en su núcleo. Los elementos se clasifican en metales, no metales y metaloides, según sus propiedades físicas y químicas. Algunos elementos son comunes y se encuentran en abundancia en la naturaleza, como el oxígeno, el carbono y el hierro, mientras que otros son raros y solo se encuentran en pequeñas cantidades. Bien, ahora sigamos con las regiones. La tabla periódica está dividida en diferentes regiones para ayudarnos a entender mejor las propiedades de los elementos. Estas regiones incluyen los metales alcalinos, los metales alcalinotérreos, perdón, los elementos de transición, los metales de transición interna, los metaloides, los no metales, los halógenos y los gases nobles. Cada región tiene características específicas que la distinguen de las demás y nos ayudan a clasificar los elementos de manera efectiva. Bueno, chicos, esa ha sido la clase por el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase y no olviden realizar las preguntas que encontrarán en la plataforma en base a lo que entendieron de la clase. Tengan un muy bonito día y muchas gracias por su atención.